De la abundancia del corazón aparece el Facebook y el WhatsApp. Verifique cuando usted va a poner algo, si es por tiradera. Papito, mamita, falta carácter. Si usted a alguien le hizo algo, llámelo. Tenga carácter, dígale, mírame, me sentí mal, no sé si es que es verdad, si fue que yo lo asumí, si esto, pero háblelo, no, tiradera ya suficiente con el diablo. Por eso es que Dios nos pasa por unos procesos, porque necesitamos estar preparados para llegar a donde Dios dijo que íbamos a llegar. Dile al que está al lado tuyo, el proceso es necesario. Por eso es que el proceso te va a doler, como dijo la salsa. Dile, te va a doler el proceso. Vas a llorar en el proceso. Hay cosas que no vas a entender en el proceso. Hay decisiones de tu autoridad que no las vas a entender en el proceso. Pero es Dios trabajando en ti para que por emociones temporales no cambies lo permanente de Dios en tu vida. A su nombre. Por eso es importante la autoridad, porque la autoridad te regula el uso del poder. La misma arma en manos de un maleante es terrible. Puede ser la misma, pero el accionar va a ser distinto. Puede ser la misma Biblia, pero el accionar distinto. Puede ser el mismo micrófono, pero el accionar distinto. Diga conmigo, carácter. Por eso necesitamos autoridad que nos regule el uso del poder. Vamos, ¿podrá repetir eso conmigo? Y si puede anotarlo en la camisa del que está delante, se lo agradecería, para que cuando la cuelgue no se le olvide. Dile, aunque no te guste, necesitas estar bajo autoridad, porque la autoridad establecida por Dios te va a regular el uso del poder. A ningún muchacho de 16 años le gusta que el papá le diga qué hacer con el dinerito que le dio. Yo tengo por ahí un bebé que se llama Matthew, y si él está cerca de una tienda y yo le doy $10, yo sé en qué los va a gastar. En puro chocolate. Entonces, a mí y mi esposa, nosotros como padres, nos corresponde, aunque él llore, porque hay veces que llora, pero ella quería chocolate. Pues no. Eso me lo aprendí de mi suegra. Dile que está al lado tuyo, pues no. Vamos, dile, hay momentos que te van a decir, pues no. Y vas a llorar. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que a veces venimos de hogares donde si pataleábamos y chillábamos, está bien, pues agarre chocolate. Por eso es que cuando Jesús habla con Pedro, le dice, Simón, hijo de Jonás. Porque Simón tenía la formación que Jonás le había dado a él. Pero luego le dijo, a ti te digo que tú eres Pedro. Porque hay formaciones que fueron buenas, pero hay formaciones que Dios tiene que quebrantar en nosotros para poder cumplir el destino profético que tiene para nosotros. Pero en ese proceso, sonríe que Cristo te ama y dile al que está al lado tuyo, te va a doler, vas a llorar porque yo quería chocolate y me dijeron que no, pero después lo va a entender. Amén. A su nombre. Mire, cuando no tenemos autoridad que nos regule el poder, y eso pasa mucho en la iglesia en general de hoy, usted se encuentra mucha gente afuera herida no por el diablo, sino herida por la gente que tenía poder, pero no estaba bajo autoridad que les regulara el uso del poder. Y usted se encuentra demasiada gente golpeada por alguien que sí, ciertamente tenía poder, pero no tenía carácter. Y la iglesia de hoy tenemos una responsabilidad muy grande frente al mundo en el que vivimos. Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes. El que tú tengas poder y puedas manifestar cosas grandiosas no quiere decir que tengas unas intenciones correctas en el corazón. Así que hay que estar pilas con eso. Diga conmigo, autoridad. Voy rapidito aquí para terminar. Necesitamos poder, pero necesitamos estar bajo autoridad. La definición de autoridad es la facultad o potestad que se tiene para gobernar o ejercer mando. Ahora, esto nos lo enseñaron aquí en la senda. Amén. Que hay dos tipos de autoridad. Está
lo que podría yo decir en mi lenguaje, la autoridad suprema que es Dios. Pero Dios también comparte su autoridad delegándola en otros. Usted tiene autoridad delegada. El problema es que hay gente que quiere tener autoridad sin estar bajo autoridad. Y para poder que usted tenga autoridad genuina, necesita ser un genuino bajo autoridad. Se lo digo. Si usted quiere autoridad genuina, necesita ser un genuino bajo autoridad. Así que hay autoridad delegada. Dios manifiesta su autoridad a través del Espíritu Santo, a través de su palabra y a través de autoridad. Lo hace de manera directa y lo hace también a través de cada uno de nosotros que somos embajadores del Señor aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que necesitamos estar bajo autoridad. Número uno, se lo mencioné hace un momento, porque la autoridad nos regula el uso del poder. Pero la autoridad te protege. Los que somos pastores y le hemos encomendado algo a alguien, y ese alguien ha hecho lo que nosotros como autoridad le delegamos, pero lo que hizo causó que hubiera gente que estuviera molesta. Cuando esa gente viene a la autoridad, uno dice: no, no, papito, tranquilo. Lo que hicieron, lo hicieron bajo autoridad. ¿Por qué? Porque cuando usted camina bajo autoridad, tu autoridad te va a proteger. Cuando tú caminas bajo la autoridad de Dios y el diablo va acusándote, tú tienes quien te defienda. Tú tienes una autoridad que te defiende. El problema es que a veces andamos, cuando no caminamos bajo autoridad, queremos buscar cualquier abogado que nos defienda. Pero cuando uno camina bajo autoridad, sabemos que la autoridad nos va a defender. Diga conmigo: mi autoridad me defiende, mi autoridad me respalda. La Biblia dice que habían unos por ahí que andaban reprendiendo, y yo te reprendo en el nombre de este, que el que predica fulano. Si a fulano lo conocemos y a él lo conocemos, pero ustedes ¿quiénes son? Porque no tenían autoridad genuina. No le pase como el que reprendió al endemoniado hasta la madrugada, cansado. Le dijo al diácono: tráeme una Coca-Cola. Y dijo el endemoniado: a mí una malta. Diga conmigo: autoridad. ¿Cuántos quieren tener autoridad? Camine genuinamente bajo la autoridad. Yo voy a cerrar aquí. Este es mi segundo cierre, ¿verdad? Son como 5 ya para cerrar. Usted conoce la historia del hijo pródigo. Este va a ser mi conclusión. En la historia del hijo pródigo, o la parábola del hijo pródigo, aunque es una parábola, es una realidad en la vida de mucha gente. Y cuando nosotros vemos, y usted también que conoce la historia, dice que este muchacho, ¿qué fue lo que pidió? A ver, ayúdeme, ¿qué pidió? La herencia. Diga conmigo: la herencia. Ahora, cuando él pide la herencia, ¿qué hizo después que pidió la herencia? Ayúdeme. No se fue. Si usted lee la historia, se va a dar, o lee la parábola, se va a dar cuenta que dice: dentro de no muchos días. Lo que quiere decir, digamos que yo soy el hijo pródigo y tú eres mi papá, y tú me diste a mí la herencia, y yo todavía decido quedarme en la casa. ¿Hay alguna sabanita o algo? ¿Me podrán prestar alguna? Y 2 caballeros que me ayuden. 2 caballeros que me ayuden. ¿Habrá alguno más que me ayude? Un caballero más. Ahí viene. Vamos a inventarnos una casita. Cuando se cansa la pueden bajar, solamente para... A ver, yo creo que este lado es más largo. Ok. Diga conmigo: la casa. ¿Quién es la autoridad de esta casa? ¿Quién es la autoridad de esta casa? El padre. ¿El padre tiene cuántos hijos? 2. El papá le da el dinero. Él sigue bajo autoridad. El problema es que ¿cuántos todavía comen en la misma mesa? Eso es bien importante, no pierda eso. Tal vez se sentaban en la mesa y el papá le decía: hijo, eso que te di tú lo puedes usar de esta manera. Si tú lo inviertes en la parte de la finca que tenemos ahí atrás y lo haces de esta manera, te va a ir bien. Pero el muchacho no estaba pensando en eso.
Él estaba pensando en las calles de Sanse. Él estaba, hermano. Entonces el hijo estaba en lo que había vivido allí. Ahora estaba con una herencia, pero le incomodaba estar dentro de la casa. Cuando uno no ha sido procesado y hay áreas que tienen que ser trabajadas, nos incomoda lo que la autoridad en la casa diga. Y no hay un corazón abierto por más tremenda que pueda ser la palabra que estén soltando. Porque hay algo que me incomoda. Porque el detalle es que al estar bajo mi papá decía, yo era bien pequeño, digo, no es que crecí mucho, pero cuando todavía viví con mi papá decía, mientras vivan bajo mi techo, se hace lo que yo digo. Hoy ya los papás no pueden ni elegir la marca de zapatilla, ni el precio, mucho menos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el hijo, dentro de no muchos días, dijo, ya yo no quiero vivir aquí. Así que papá, ya no te necesito. Porque hay gente que pudieron haber sido bien tremendos mientras no tenían un poder en sus manos. Yo tengo 25 años pastoreando y he visto más gente dañada cuando se le entrega algo que cuando no les ha dado nada. Hay gente que un título les destruye 15 años de fidelidad. Hay gente que un nombrecito le daña el corazón. Y el muchacho dijo, yo tengo poder, ya yo no te necesito. Así que yo me voy, ¿a dónde? A la gran, como dijo la canción, me voy a la gran ciudad. Y pueden bajar la mano para que descansen un poquito. No se olviden de la casa, en un momentito la tenemos. ¿Ok? Un aplauso para esa gente. ¿Cuál es el problema del hijo? Que no quiere tener poder con límites. Al no querer tener poder con límites, dice, chao, se va de la casa. Cuando se va de la casa, dice Lucas capítulo 15 verso 13, no muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos. ¿Por qué se fue lejos? Donde el papá no tuviera acceso a ver lo que él hacía y cómo lo hacía. Se fue lejos y no dice invirtió, dice desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora, ¿qué perdió? Perdió los bienes. Perdió los bienes. Perdió todo lo que el papá le había dado. Tenía una herencia financiera, pero cuando se fue de debajo de la autoridad, el papá no le quitó el poder, pero lo terminó perdiendo. Escúcheme bien. Cuando yo veo esta historia, a mí me impacta algo. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué fue lo primero que el hijo pródigo perdió? O sea, haga un análisis y ayúdenme un poquito. ¿Qué usted considera que fue lo primero que el hijo pródigo perdió? Se lo voy a decir. Lo primero que él perdió no fue el dinero. Lo primero que él perdió fue estar bajo autoridad. Él pensó que salirse de la autoridad no era un problema. Y tal vez mucha gente hoy te está diciendo eso. Yo te vengo a decir, sí es un problema. Diga conmigo, sí es un problema. Se salió de debajo de la autoridad. Él dijo, no me interesa, yo no te necesito, ya yo tengo plata, chao. Se fue bien vestido. Cuando él llegó a la gran ciudad, la gente lo veía y sabía que él no era cualquiera, porque todavía se vestía como su autoridad, todavía hablaba como su autoridad. Y en aquellos tiempos, usted conoce, había un anillo con el que se sellaban las cosas. Así que él todavía cargaba el anillo que se usaba en la hacienda de su padre.
Así que cuando alguien lo veía decía: ay, yo sé de dónde tú vienes, este hijo de fulano. Pero cuando tú te sales de la autoridad, comienzas a perder la imagen. Comenzamos a perder nos comenzamos a flatear. No sé si esa palabra se usa aquí. Entonces, lo primero que él perdió no fue los amigos. Lo primero que él perdió no fue el dinero. Lo primero que él perdió no fue el anillo, ni el calzado, ni el vestido. Lo primero que él perdió fue a su autoridad. Luego de perder su autoridad, comenzó a perder todo lo demás. Diga conmigo: perdió todo. Ahora, ¿por qué perdió todo? Porque al perder la autoridad no tenía límites establecidos que lo guiaran para ser efectivo con el poder que cargaba en sus manos. Estamos tan hambrientos del poder sin entender que es bueno, pero lejos de la autoridad lo perdemos. Perdió todo. Se aprovecharon de él. Los primeros días el tipo todavía bien enzapatado. Amén. Con zapatos, ¿cómo? Florchen. Perfume. Un perfume ahí bueno. Dior. La capa era Guess. Perragamo. El tipo entraba y todo el mundo lo veía. ¡Wow! La mirada en alto. Yo pago. Y no sé si acá se usa la palabra manzanillo. En Panamá es cuando hay muchos así al lado. Carga un montón de manzanillos ahí. ¿Cómo? Alcahuete. Aprovechado. Sanguijuela. A su nombre. Y la gente cree que ese poco de sanguijuelas es que tienen seguidores, porque se van de la autoridad y piensan que como tiene un poco de sanguijuela, es que yo estoy poderoso, porque yo mira cuánta gente anda a mi alrededor y no sabe que están vacíos, que no tienen nada. Aleluya. Y que usted perdió lo más valioso, que era la autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿sabes qué me impacta? Que el papá, escúcheme bien. Ay, Dios mío. Cuando usted lee la parábola del hijo pródigo, hay dos parábolas ahí cerca: la parábola de la moneda perdida y la parábola de la oveja perdida. ¿Ok? El problema es que una oveja se pierde y si el pastor no la busca, no regresa al redil. El pastor no me buscó. El líder no me llamó. Pues si tú estás en esos planes, te tengo una noticia: sigue siendo oveja. Las ovejas, si no las buscan, no saben cómo regresar aunque quisieran. Pero el hijo no se olvida del camino a casa. No se preocupe si es hijo. No se preocupe. Ah, pastor, pero es que es oveja. Bueno, búsquele. Si es oveja hay que buscarle y meterla en el redil. Pero si es hijo, no es el mismo trato. Vamos. Ay, pero a mí me trataron más fuerte. Porque eres hijo. Pero ¿por qué a mí no esto y por qué a fulano sí? Porque tú eres hijo. Vamos, alguien está aquí. No, pero es que fulano, yo esto, porque tú eres hijo. Vamos, ¿cuántos hijos hay aquí en esta reunión esta noche? Yo vine a predicarle a hijos. Yo estoy seguro que él como autoridad le dolió. Él sabía lo que podía estar pasando. ¿Cuántos tienen corazón de padre? Levánteme la mano los que tienen corazón. Uno quisiera irse a buscar, pero el papá no fue. No te ofendas, es que Dios dijo: no lo llames.
pero me caí y no me levantaron. Yo digo, aguántate, Él puede. Yo sé lo que hay. Espérate. Porque ¿sabe cuál es el problema nuestro? Que funcionamos como pastor todo el tiempo y queremos hacer la labor de pastor de oveja con los hijos. Entonces pasó con el hijo y yo vengo a buscarlo como oveja, lo meto a la casa otra vez, pero es que no lo aprendió en la casa. Hay cosas que no se van a aprender en la casa. El papá lo entendía. Si lo trae así, va a pedir herencia de nuevo. Y el otro año se va otra vez para... No. Entonces el papá estaba allí y se asomaba. ¿Por qué se asomaba a la puerta? ¿Por qué estaba allí mirando, esperando continuamente? Porque él sabía que el que se había ido era un hijo. Que el que se había ido era un hijo. Y él tenía la seguridad que la plata se acaba, la fama se acaba, esas cosas son pasajeras, pero hay algo que a donde estés te liga a este lugar. Ay, tú que me estás escuchando, hay algo que te ala. Pastor, pero es que yo fui aquí, fui allá y no te conecta. ¿Qué es lo que pasa? Es que tu destino profético está conectado a esta casa y a la autoridad de esta casa. Alguien podrá alabar a Dios esta noche. Vamos, vamos, vamos. Mira, le voy a decir una cosita más. Cuando perdió todo, ya había perdido todo. Perdió la ropa, perdió anillo. ¿Qué fue lo que él buscó? ¿Qué buscó? Te lo voy a decir. Buscó ahora a alguien que se pareciera a su autoridad. ¿Cómo es eso, pastor? Sí. Él no buscó trabajo en cualquier lugar. Buscó una hacienda. Porque ese ambiente era un ambiente más o menos, no era igual, para nada, pero era más o menos a lo que él estaba buscando a un padre. Pero cuando llegó, no encontró a un padre, encontró a un dictador. Y le está al lado tuyo. Encontró a un abusador de autoridad. La pantalla de todo parecía, tiene gente trabajando como mi papá, hay servidores, yo voy para allá. Pero es tan terrible que cuando él llega allí, no lo trataron ni siquiera como un siervo, porque no le daban ni comida. Dice que él anhelaba. Hay cosas que nos han pasado en la vida y reprendemos al diablo, y no es el diablo, es el proceso que necesita desbaratar nuestro corazón de piedra para entender lo que tenemos en casa, para entender lo que no hemos valorado, para entender cuánto amor hay bajo el techo. Ahora, él estaba en esa condición, pero no volvía a casa. ¿Qué fue lo primero que perdió el hijo pródigo? Estar bajo autoridad. Le pregunto, ¿qué fue lo último que perdió? ¿El anillo? No. ¿Los amigos? No. ¿Sabe qué fue lo último? Y es lo que más nos cuesta a nosotros: el orgullo. Porque yo estoy seguro que el hijo pródigo tenía la esperanza: yo de aquí me levanto, yo voy a ganar una platita aquí, la voy a trabajar, y cuando yo vuelva a la casa va a ser para enseñarle lo poderoso que soy, para que vean. Pero el tipo ni siquiera las algarrobas le permitían comer. Y en esa condición fue el proceso tan fuerte, porque el nivel de tu proceso lo vas a determinar tú mismo. Si usted suelta el orgullo antes,
culmina su temporada de proceso más rápido. Pastor, ¿hasta cuándo proceso? Mi suegra era maestra. Bueno, sigue siendo. Pero si alguien, un alumno, no pasa el año, ¿qué hacen con ese alumno? Tiene que volver a repetirlo. Hay gente que dice, ¿por qué es lo mismo siempre? Porque no lo pasaste. Pastor, aquí siempre hay gente que me mira mal. El día que pases esa prueba, ni cuenta te vas a dar si te miran mal. Es que aquí nadie me valora. El día que superes eso, no te vas a dar cuenta ni de los que no te valoran. Hermano, ¿sabe que hay gente que llama a otro? Que tú no sabes qué dijeron de mí. Cuéntame que, hermano, cuando usted tiene carácter y maduró, es más, vienen a echarle cosas. ¡Ay, aguante de ahí de toda cosa guardada! Guarda tu corazón. Yo no quiero saber nada. Yo quiero darle la mano a todo el mundo sin impedimento. Cuando el orgullo se quebró, dice que volvió en. Dile que está al lado tuyo, el orgullo nos hace. ¿Qué hace el orgullo en nosotros? Nos hace que no podamos avanzar teniendo figuras o pensamientos totalmente contrarios a lo que Dios tiene para nosotros. Y hasta que eso no se quiebre, no es un asunto de que me levanten, es un asunto de que yo vuelva en sí. Cuando volvemos en sí, no necesito a tres que me levanten, ni que me animen, ni que me manden WhatsApp, ni que me manden chava, ni que me digan por aquí, te invito. No, cuando él volvió en sí, se sacudió. Y dijo, yo sé el camino, papito, porque en la casa de mi papá no es como la casa de este dictador. En la casa de mi papá hay abundancia de pan. Hasta los jornaleros están con la barriga llena como nosotros. Allá están barriga llena, corazón. Acá usan ese TV. Barriga llena, corazón contento. Ay, yo nunca valoré al papito que yo tenía. Mira este hombre cómo trata. Pero mi papá nunca fue así. Este no me da ni las algarrobas. Mi papá me dio la herencia adelantada sin morirse. Yo voy para la casa de mi papá, pero yo voy a ir diferente. Yo le voy a decir. Mira cómo cambia cuando el orgullo se quiebra. Se cambia la manera de. Porque hay gente que viene y dice, ¿y qué me van a poner? Yo vuelvo si me ponen en algo. No han pasado el proceso. Vaya, sigue la algarroba todavía hasta que se quiebre.